Buenas tardes, hoy jueves 17 de julio del año 2025 voy a dar inicio a la charla número 129 de Radiografía del Imperialismo Británico. Hoy, mis queridos amigos, antes de iniciar el tema, no me quiero olvidar que acá el jefe de filmación, el futuro ingeniero Nacho Araujo, aprobó dos materias muy difíciles de su carrera, que no recuerdo el nombre, son muy complicadas, pero las aprobó con 8, es decir, no con poca cosa, ¿eh? Así que cada vez estamos más cerca de plantar el arbolito, lo cual para mí es una gran satisfacción, porque a través de estos 3 años de tarea, de trabajo en forma conjunta, lo he visto avanzar en una carrera muy complicada, muy difícil, y bueno, es una alegría que la verdad la quiero compartir con ustedes, porque esto, en el fondo, como dijo el otro día un querido amigo, Eduardo Medile, es una juntada de amigos, es una charla. Hagamos de cuenta que estamos en un café imaginario y de pronto yo empiezo a charlar un tema histórico. Hoy empezamos con la batalla de Caseros. Así que esta charla 129 se la dedico con todo cariño al jefe de filmación de esta locura / patriada. Ustedes pónganle el nombre que quieran. Bien, comenzamos nada más ni nada menos que con la batalla de Caseros. Luego de la agotadora marcha que Urquiza viene teniendo de prácticamente un mes, que ha desembarcado sus tropas en Santa Fe, como ya le dije, lentamente, por la gran sequía, por el calor impiadoso, el 2 de febrero el Ejército Grande logra cruzar el río Las Conchas, que hoy es el río Reconquista. Y ambos bandos, los fogones de los campamentos, se observaban con sus partidas, sabiendo que al otro día iba a ser el enfrentamiento. Vuelvo a repetir, las tropas de Urquiza venían muy cansadas, prácticamente agotadas, y Rosas confiaba que eso iba a ser un plus a favor de las suyas, que estaban descansadas, ¿no es cierto? De Buenos Aires a Caseros fue una marcha muy cortita. La otra no, fue muy prolongada y encima muy terrible, perdónenme la expresión, no se me ocurre otra, sofocante por el gran calor imperante. Esa noche Rosas se reunió con sus oficiales y, como ya lo dije el martes pasado, el coronel Martiniano Chilaver le dijo: no es conveniente este lugar para luchar, y le trató de explicar, pero Rosas, no, acá vamos a pelear, se acabó, basta. Bueno, como se dice, digamos, en el ejército, saludó uno, saludó dos. El general, ya está, yo soy un coronel. Le digo que para mí es inconveniente. Urquiza, por su parte, también hizo una junta de guerra, ¿no?, con sus oficiales. Y allí, las partidas, espías que habían tenido, le hicieron ver que luego de cruzar el actual río Reconquista, la última defensa que tenían antes de enfrentarse al ejército de Rosas era un arroyo, que no era quizá la gran cosa, era muy cenagoso, eso sí, llamado el arroyo Morón. Y el problema era que la caballería, con gran despliegue de sus griosos corceles, podía atravesarlo. La infantería se iba a ver en mayores dificultades, y ni que hablar de la artillería, porque no iban a poder cruzarlo, salvo que ocuparan el único puente que había que dividía los dos ejércitos. Urquiza sabía que en la margen sur del puente había un dispositivo muy fuerte. Sus partidas de inteligencia así se lo habían informado, sus observadores. Pero dijo, seguramente, pensó,
por ahí no van a pensar que crucemos. Entonces, ¿qué se planeó? Que a la mañana, apenas despuntara el sol, la caballería correntina, al mando del gobernador de esa provincia, de Corrientes, del general Benjamín Virasoro, se desplazase frente a la derecha de las tropas de Rosas, como buscando un vado para cruzar, para distraerlo. Mientras esto ocurría, grupos selectos de la caballería entrerriana iban a cruzar muy cerca del arroyo, del puente sobre el arroyo Morón, y así se ejecutó. Juan Manuel de Rosas, desde lo alto del Palomar de Caseros, que aún hoy existe, está dentro del predio del Colegio Militar de la Nación, observó todo ese dispositivo. Ustedes saben lo que era. Los demás estaban en el suelo, o sea, no veía. El otro, Rosas, estaba muy arriba, podía ver con larga vista lo que estaba ocurriendo, pero no tomó las medidas que tendría que haber hecho. Tendría que haber dicho, hay que proteger sí o sí el puente, esa es la llave. Y es más, habría que haberle puesto varios barriles de pólvora al puente para hacerlo volar, para impedir que existiera, porque, vuelvo a repetir, esa era una de las cosas más importantes para el triunfo. Pero no lo hizo, porque vaya uno a saber. Algunos que por incompetencia, otro porque creyó que todo esto era una jugarreta. Bueno, cuando se quiso dar cuenta, Urquiza domina el puente, ataca a la vanguardia rosista, despeja, digamos, ese frente, se revisa rápidamente que en el puente no haya cargas de barriles de pólvora para volarlo, que no había, y entonces empieza a pasar rápidamente al trote, a la carrera, toda la infantería, y especialmente la artillería. Iban pasando mechados, ¿no? Los carros con los cañones. La cuestión es que logra pasar sus tropas y a las 9 de la mañana empieza el combate, empieza el desarrollo del combate. Ese día van a luchar en Caseros, por eso el nombre, la batalla de Caseros, 47.000 hombres. Nunca se había disputado en la Argentina una batalla con tanto número de combatientes. 24.000 pertenecían al ejército grande, al comando de Justo José de Urquiza, y 23.000, como ya lo he dicho la semana pasada, al mando del brigadier general Juan Manuel de Rosas, que es el gobernador de Buenos Aires. Se luchó fuertemente, por supuesto, salió el sol, un sol despiadado, y a eso de las 2 de la tarde, las tropas de Rosas empiezan a flaquear, pero observaron con espanto que su jefe, que Juan Manuel de Rosas, hacía abandono del campo de combate. Y eso fue el acabose. O sea, hubo grupos de caballería que se dispersaron, salieron huyendo, mientras que la infantería y la artillería, que había estado al mando de Chilavert, que siguió disparando hasta el último minuto, tuvieron que rendirse, porque quedaron huérfanos de protección que se la brindaba la caballería. Urquiza, una vez que rendidas las tropas, acá terminó el tema. Se acabó, somos todos argentinos, qué sé yo. Bueno, se frena, no hubo ningún degüello masivo, digamos, ¿no? Como era la costumbre bárbara de esa época. Rosas, vuelvo a repetir, abandonó el campo de combate a las 2 de la tarde, en la única batalla que disputó en su vida. Y bueno, y así se terminó la cosa. En prácticamente 5 horas de combate, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, se acabó. Esa fue la batalla de Caseros. Cuando la noticia llega a Buenos Aires por los primeros desertores, el general Lucio Mansilla, cuñado de Rosas, que había quedado a cargo de una supuesta defensa de la ciudad, consideró que estaba todo perdido y se embarcó en el buque francés Flambard. Abandonó la ciudad. Cuando llegan los dispersos,
bueno, esta gente enloquecida, qué sé yo, ebria, porque atacaron todos los puestos de bebidas que encontraron, hicieron cualquier desastre, los desastres más inimaginables, robos, saqueos, incendios, violaciones, todo. Tal es así que de la fragata estadounidense Congress desembarcaron 140 marines, infantes de marina, los famosos marines, y con otros contingentes de otras naves, reimpusieron el orden. Urquiza envió una pequeña columna, porque todavía estaba finiquitando la batalla, y bueno, fueron aprendidos muchos de esos vándalos, y en el número de 570 delincuentes capturados fueron fusilados. O sea, no se andaban con chiquitas. Cuando corrió ese rumor, la cosa se frenó. Muchos siguieron hacia el sur, escapando directamente, reventando caballos, como se dice. No voy a contar todos los detalles, pero llegaron hasta el viejo partido de Chascomús, donde una de esas partidas recaló en las Acacias, donde vivía el escritor Guillermo Enrique Hudson, que era muy chico, por supuesto, en esa época. Y bueno, él relató cómo la sangre fría del padre salvó a su familia del ataque de estos hombres que estaban fuera de sí, ¿no? Estaban descontrolados, que terminan ejecutando a un jefe, a un jovencito que los mandó en la batalla de Caseros, lo mataron, lo degollaron. Bueno, Rosas ha caído, pero ahora les voy a contar los pormenores de su huida del campo de combate, Buenos Aires, y cómo llega a Gran Bretaña. Al considerar todo perdido, sin intentar reagrupar a los regimientos que retrocedían, dejándolos librados a su suerte, Juan Manuel de Rosas emprendió la fuga de Caseros, con su edecán Máximo Terrero, que poco tiempo después se va a transformar en su yerno, el asistente Lorenzo López y unos pocos soldados. En el bañado de Flores despidió a la tropa y siguió cabalgando junto a López y Terrero. En el hueco de los Sauces, actual Plaza Garay, que no queda muy lejos de Plaza Constitución, la plaza ferroviaria, Plaza Constitución, bajo un árbol, con lápiz, escribió su renuncia a la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que le había dado ese poder que todos los años se le renovaba. En 1835, luego del asesinato del brigadier general Juan Facundo Quiroga. Enviando la renuncia a la Sala de Representantes, partió Terrero con la misma y después de ahí a su casa, porque él se iba a reunir con Manuelita, que era su novia. A las 3 de la tarde, luego de cambiar su poncho y su sombrero con una gorra que usaba Rosas, con López, le entregó su cabalgadura, que se llamaba Victoria, en honor a la reina de Gran Bretaña. Fíjense hasta lo cual llegaba su anglofilia, ¿no? El caballo de él, Victoria. Y también su espada. Le ordenó ir a San Benito de Palermo y decirle a Manuelita que se tenía que encontrar con él en el consulado británico, en la casa del señor Robert Gore, que estaba ubicada en la calle, en ese entonces se llamaba Santa Rosa, 186, actual calle Simón Bolívar, entre México y Venezuela, de la ciudad de Buenos Aires. Robert Gore, no se encontraba en su casa, pero Rosas entró con toda la confianza y se acostó en su cama, directamente, estaba cansado, y se durmió profundamente. Al retornar Gore a la Legión lo despertó
Estaba cansado y hambriento, pero sonriente. Ahora voy a leer lo que escribió cómo se describe lo que aconteció con Juan Manuel de Rosas. Y luego voy a decir quién lo escribió. Huye Rosas del campo de batalla al ver perdida la partida, dejando que la lucha continuara para cubrir su fuga. Supo subir, pero no caer, que tan difícil o más suele ser lo segundo que lo primero. Cambia ropa con su asistente, como ya lo dije, Lorenzo López, y se va a casa de Mr. Robert Gore, que era el encargado de negocios de Su Majestad Británica, que hablaba con bastante corrección nuestro idioma. Allí pide asilo. El diplomático se alarma ante lo que puede ocurrir y le dice: señor gobernador, la plaza está en efervescencia, han hecho abrir la cárcel, vuecencia corre peligro. Amigo, no tenga cuidado, le responde Rosas. Mire, aquí está la bandera inglesa, que yo he enseñado a respetar. Aquí no vendrán. A este pueblo yo lo he montado, le he apretado la cincha, le he clavado las espuelas, ha corcoveado. No es él que me ha volteado, son los macacos brasileños. Déjeme, voy a bañarme. Avísele a la niña, Manuelita de Rosas, que ya he mandado mi renuncia. Rosas pretendió quedarse unos días más, 8 días, ahí para arreglar todos sus asuntos particulares antes de asilarse en Gran Bretaña. Pero Gore no, dijo, como diciendo, este hombre está loco, no tiene conciencia de lo que puede pasar. ¿Qué bandera británica? Bandera británica, acá llegan a entrar, nos matan a todos. Entonces, lo convenció de decirle que se tenían que embarcar a la brevedad posible. Desde un buque podría emitir las directivas que quisiera, que él, Robert Gore, daría cumplimiento a sus deseos sin los peligros que significaba la permanencia de Rosas en tierra. El exgobernador hizo saber a su hija que urgiera los preparativos para partir. A las 9 de la noche del 3 de febrero de 1852, Mr. Gore mandó por Manuelita a Mr. Jones, secretario del jefe de las fuerzas navales inglesas. Poco después, Manuelita estaba en casa de Mr. Gore, donde padre e hija se confundieron en un abrazo. A las 11 salían disfrazados rumbo a la Aduana Vieja, es decir, lo que hoy es la esquina de la avenida Belgrano y Paseo Colón. Esa era la vieja aduana. Mr. Gore, que había hecho todos los preparativos para sacarse de encima tanta responsabilidad, acompañó a los fugitivos haciéndose seguir por varias personas y discretamente custodiado por marinos franceses, hechos desembarcar para que cuidaran en la ciudad las vidas y bienes de sus compatriotas ante la posibilidad de hechos delictuosos, que se repitieran, porque ya vimos que Buenos Aires fue un infierno. Padre e hija se ubicaron en una ballenera francesa, es un bote grande, una ballenera francés. Recuerden cómo Rosas trató a los franceses, inmundos, unitarios, despreciables, pero ahora en la huida, se subió a la ballenera francesa. ¿Qué tal? Dicha ballenera estaba comandada por el capitán Magnam, quien había concurrido a la legación británica para buscar a sus pasajeros e integrar el grupo de acompañantes en la marcha hacia el río, en la que el honorable Mr. Robert Gore daba el brazo a Manuelita. La ballenera se acercó al buque Locust de la Marina Británica a cargo del comandante Day. Rosas se vistió como un simple ciudadano, y Manuelita se disfrazó, permítaseme la expresión, de un jovencito. No iba con vestido, iba vestida como un hombre, ¿no? Para despistar. Eran las 11 de la noche, ¿no? Pero bueno, por las dudas. 5 días estuvo anclada el Locust frente a Buenos Aires, y desde la borda el prófugo pudo contemplar las demostraciones de alegría a las que, festejando su caída,
se entregaban con entusiasmo al el mismo pueblo que pocos días antes le ofreciera todos los fondos de la provincia, las fortunas, vida, fama y porvenir. Acordémonos del baile del comercio inglés. Pero a rey muerto, rey puesto. Todo cambia. Así es el ser humano. Era necesario que Rosas con sus acompañantes se instalaran en otro buque, ya que el Locust no podía alejarse de su servicio al Río de la Plata, era un buque de guerra británico, y la orden era permanecer en el Río de la Plata. Entonces, Rosas escribe una nota y se la presenta a su capitán, y dice así: poseído del más profundo reconocimiento, me veo colocado bajo la garantía del pabellón de Su Majestad Británica, pero sin recurso para transportarme a Europa con mis amados hijos y con algunos jefes que se ven en la forzosa necesidad de seguir mi destino, me encuentro obligado por el imperio de las circunstancias a molestar aún más a vuestra excelencia, al suplicarle muy encarecidamente se digne facilitarme en un buque de guerra de su majestad mi conducción a Inglaterra con las personas anunciadas. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Juan Manuel de Rosas. La solicitud fue rápidamente resuelta a favor de la petición y el día 9 de febrero el Locust echó a andar para acercarse al Conflict, vapor de guerra inglés anclado frente a la punta del Indio. A él transbordaron los asilados, su hija, su hermano Juan con su familia, el general Echagüe, los coroneles Costa y Fabre y 4 criados. El viaje hacia Gran Bretaña duró casi 3 meses. El mismo no fue directo, pues hubo una recalada en Bahía del San Salvador, Brasil, donde lógicamente nadie quería verlo. A Rosa no se le permitió desembarcar. Al fondear por fin el buque en Plymouth, tras 82 días de accidentada navegación, el prófugo de Buenos Aires fue recibido oficialmente con honores militares y salvas de cañón, como a soberano extranjero, por parte del comodoro superintendente del puerto, Sir Michael Seymour. Alojado en el Moorhead Royal Hotel, fue a poco visitado por el almirante del puerto, Sir John O'Mahony, y otros jefes de la repartición. Con motivo de este recibimiento oficial, como nunca se había hecho anteriormente para gobernantes destronados o destituidos que fueran a refugiarse en tierra inglesa, se originó un pedido de explicaciones en el Parlamento. Aquí, Lord Malmesbury hizo la apología del mandatario sudamericano derrocado declarando que las autoridades departamentales habían querido significar su respeto a un gobernante con quien la Gran Bretaña había concluido actos trascendentales y que tan dignamente había acogido en su país a los súbditos británicos que a él acudieron por diversas razones. Esto lo escribió nada más ni nada menos que Lucio Víctor Mansilla, hijo del general Mansilla y sobrino de Juan Manuel de Rosas, en su obra Rosas, ensayo histórico psicológico, capítulo 11. ¿No? O sea, no lo dijo cualquiera, lo dijo su sobrino, Lucio Víctor Mansilla, que va a ser el famoso autor de Una excursión a los indios ranqueles. Pero para eso falta mucho, así que solo se los nombro. La Cámara de los Lores aprobó lo hecho, el recibimiento que le dieron a Rosas, salva de honor, ¿no? Cuando llega a Inglaterra, a Plymouth. La Cámara de los Lores aprobó lo hecho tras haber inquirido Lord Granville algo más, de modo que el Ministerio de Asuntos Exteriores se apresuró a subrayar: es un hombre cuya conducta en su patria ha sido siempre muy cordial para los negociantes ingleses. Las explicaciones del ministro fueron ampliadas seguidamente por el jefe de gabinete, duque de Northumberland.
La escuadra inglesa, destacada en el Río de la Plata, no tenía indicación alguna de socorrer a Rosas ni de ofrecerle asilo a bordo a ninguna de sus naves. Pero sí, todos los jefes de estación las tenían en términos generales, la de ofrecerse a salvar vidas humanas en todos los casos análogos a lo ocurrido. Que no pudiendo Rosa desembarcar en Río de Janeiro por razones obvias y tomar por su cuenta algunos de los buques de la línea Brasil-Inglaterra, no cabía otra solución que hacerse lo que se hizo, y que si algo estaba mal en ello, el jefe del gabinete se constituía en único responsable. Escuchen lo que sigue. Los equipajes del exiliado, consistentes en general por su crecido número de cajones, pasaron por la aduana inglesa sin pagar derechos. No se abrieron los cajones, eran muchos. No, ya está, adentro. Tal vez por alguna agradecida actitud influyente de algún negociante favorecido. En esto, mis queridos amigos, ustedes dirán, bueno, qué buen trato que tuvieron los británicos, hay que reconocerlo, nobleza obliga, ¿no? Entonces yo les recuerdo, ¿por qué no tuvieron el mismo trato con Napoleón Bonaparte? Pues Napoleón Bonaparte se rindió diciéndole, se lo voy a recordar, nota del 13 de julio de 1815 dirigida al príncipe regente de Gran Bretaña, o sea, al que era el rey en ese momento. Alteza Real, en vista a las facciones que dividen mi país y a la enemistad de las grandes potencias de Europa, yo he terminado mi carrera política y me veo como Temístocles asentado en el hogar del pueblo británico. Yo me pongo bajo la protección de sus leyes, que yo reclamo de vuestra Alteza Real como el más poderoso, el más constante y el más generoso de mis enemigos. ¿Qué le pidió Napoleón? Asilo en Gran Bretaña. ¿Qué pasó con Napoleón? Lo mandaron a la isla de Santa Elena y lo asesinaron con arsénico. No sé si ustedes se acuerdan. Es decir, que el trato que le dieron a Juan Manuel de Rosas no fue el que se disponía, que ellos tenían la costumbre de disponer a un soberano caído. El demorado desfile del Ejército Grande en Buenos Aires. Yo les he venido contando que durante la marcha desde Santa Fe, de Entre Ríos, el Ejército Grande, los brasileños eran remolones en la marcha. Pero bueno, ya lo vencieron a Rosas el 3 de febrero de 1852. Había que entrar en Buenos Aires, la ciudad, esperaba a sus libertadores, ¿viste? Porque todos rápidamente cambiaron de bando. Pero las tropas, los 4.000 soldados brasileños, que no tuvieron una destacada actuación en la batalla de Caseros, al mando del general Manuel Marqués de Sousa, no avanzaban. Siempre encontraban una excusa, no, que pasa esto, hasta que a Urquiza alguien le informa, o un grupo de oficiales seguramente pensaron, ¿por qué? Porque hasta que uno se dio cuenta. Claro, el 20 de febrero son 25 años de la derrota brasileña en Ituzaingó. Los brasileños quieren desfilar en Buenos Aires ese día, 25 años exactos de su gran derrota en la guerra contra Argentina. Sería una forma de lavar la afrenta. Se lo comunican a Urquiza y Urquiza entonces dice, señores, entramos el 19 de febrero de 1852. Y se acabó. Con los brasileños o sin los brasileños. El Ejército Grande entra en Buenos Aires el 19 de febrero. El gobernador de Buenos Aires, doctor Vicente López y Planes, autor del himno nacional argentino, decretó el martes 17 de febrero de 1852 que la fecha de entrada del ejército libertador, el Ejército Grande, era el 19 de febrero de 1852. Se acabó, no hay más lugar a dilación. Ustedes podrán decirme, pero ¿cómo sabemos nosotros que ese día se dictó el decreto? ¿Cómo sabemos que entró? Hay muchísimo material, si uno quiere buscarlo, que da cuenta que efectivamente la entrada del Ejército Grande, aguándole la fiesta a los brasileños, se produjo el 19 de febrero.
En su edición del domingo 22 de febrero, el periódico de Montevideo El Comercio del Plata expresó: lo único que nos ha traído el vapor Uruguay de Buenos Aires, un barco que hacía comercio con las dos ciudades, es la entrada del Ejército Libertador en aquella ciudad el día 19 de febrero, yendo a la cabeza al general Urquiza. El corresponsal de ese diario manifestó el viernes 27 de febrero. El jueves último, 19 de febrero, realizó su entrada en esta ciudad el ejército aliado libertador entre los aplausos y los vítores de un pueblo, cuyos hierros rompió con bizarría. El capellán del buque de guerra estadounidense Congress, Charles Samuel Stewart, dijo que el ejército había entrado el jueves 19 de febrero de 1852. Por su parte, el cirujano Jonathan Phelps, de una corbeta estadounidense llamada Jamestown, expresó en su diario personal: el 19 de febrero, el general Urquiza hizo su entrada triunfal en la ciudad a la cabeza de todas sus tropas. Exagera un poco, 28.000 hombres, de los cuales 15.000 eran de caballería. Todas las casas estaban adornadas con la nueva bandera nacional. No era la nueva bandera, era la bandera nacional argentina, la bandera de Belgrano, la celeste y blanca, la que desde 1836 no se lucía en Buenos Aires y en la Argentina, que era azul oscura, con 4 gorros frigios, con un sol en el centro rojo y con insultos a los unitarios, salvajes, bla, 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 como lo hemos dicho en su momento. Se volvió a lucir la gloriosa bandera celeste y blanca, la bandera nacional, la bandera del general Manuel Belgrano. Repito entonces, el general conquistador estaba vestido de manera muy apropiada, con sencillez para esta gente, pero no contestó nunca, con el menor gesto ni señal, las aclamaciones y el diluvio de ramos de flores que lo saludaban a cada paso. El porteño Juan Manuel Beruti, en sus Memorias Curiosas, escribió: el 19 de febrero de 1852 entró en esta ciudad en triunfo con sus tropas el señor general del ejército aliado. Y por último, hay muchísimas más explicaciones, pero a mí me parece que ya con esto es suficiente. El señor José Luis Bustamante, en su obra Memoria sobre la Revolución del 11 de septiembre de 1852, impresa esta obra en 1853, expresó con gran objetividad, si tomamos en cuenta que era un acérrimo enemigo del general Justo José de Urquiza. Dijo lo siguiente en su obra: el gobierno había dispuesto por decreto del 17 de febrero, al que me referí hace unos minutos, firmado por el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Vicente López y Planes, todo lo necesario para recibir al general Urquiza y al Ejército Libertador, que debía hacer su entrada triunfal en la capital el jueves 19 de febrero de 1852, declarados civilmente feriados el día de la entrada y los 2 días siguientes, ordenando el embanderamiento e iluminación de la ciudad. La pompa y la alegría que el pueblo porteño manifestó ese día para rendir a sus libertadores el homenaje de su gratitud fue indescriptible. Ningún general en la prolongada guerra de la independencia mereció ovación más popular y grandiosa que el general Urquiza y el Ejército Libertador. El desfile propiamente dicho, que se hizo el jueves 19 de febrero de 1852, que no les quede duda, ¿no? En horas del mediodía comenzó el ingreso de las tropas que formaban el ingreso libertador, bajo el mando del general Justo José de Urquiza, bajo una lluvia de flores. Marcharon en primer lugar la infantería argentina, luego los uruguayos y por último los brasileños, con su malhumorado comandante, que vio que la jugarreta
no le había salido. Desfilaron el 19, no el 20. Que por otra parte, yo quiero aclarar que hubiera sido una tontera, porque el 27 de febrero el 20 de febrero, de 1827, en la batalla de Ituzaingó, el ejército argentino vence al ejército imperial brasileño. El 3 de febrero de 1852, en la batalla de Caseros, el general Urquiza, gobernador de Entre Ríos, el general Benjamín Virasoro, gobernador de Corrientes, junto a santafesinos, porteños, orientales y brasileños, lucharon para derrocar a un gobernador, al gobernador de Buenos Aires. No fue una guerra contra Argentina. Ese es un gravísimo error. Pero aparte, por las dudas, no entraron el 20 de febrero. El desfile continuó hasta el anochecer, cuando al mando de un viejo guerrero de la Independencia ingresó la caballería, el último tramo de la caballería aliada. Eso fue una distinción que Urquiza le hizo, este viejo guerrero, que no era otro que el general Gregorio Araoz de la Madrid, unitario el hombre, quien al ser reconocido por la multitud que asistió a ese increíble evento, fue desmontado de su caballo y llevado en andas, trasladándolo hasta la pirámide de Mayo, donde este oficial, anciano ya, se arrodilló y besó sus gradas. Al reincorporarse, la multitud, que en silencio había presenciado esa promesa para mí cumplida, si yo algún día vuelvo a Buenos Aires voy a besar la pirámide de Mayo, le pidieron que pronunciara unas palabras. La Madrid quiso hacerlo, pero no pudo. Lloraba silenciosamente. Terminó todo, por supuesto, en una ovación a su persona. En ese desfile, hay que recordarlo, marcharon 3 hombres que llegarían a ser presidentes de la nación argentina. El general Justo José de Urquiza, los futuros generales Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Y no me he equivocado, Sarmiento también llegó a tener el grado de general. Por supuesto que en primera fila, muy contento y aplaudiendo, como un chico, se encontraba el encargado de negocios de su graciosa majestad, Mr. Robert Gore. Quizá lo hizo por pragmatismo y quizás haya pensado en esa vieja costumbre de su país que dice: a rey muerto, rey puesto. Rosas era el pasado, se dio vuelta rápidamente la página, el hombre fuerte del momento, el general Justo José de Urquiza, y lo único que había que pedirle a Urquiza era una entrevista para decirle a él y al nuevo gobernador Vicente López y Planes: podemos seguir con los negocios, ¿no? Porque en definitiva es lo mejor que sabemos hacer nosotros. Y así fue, mis amigos. Así concluyó esa página tan extensa de la historia argentina, segundo gobierno de Rosas, 1835-1852. Y ahora ustedes van a observar cómo rápidamente se va a ir acelerando la cosa, que no es culpa mía. Yo lo que me he fijado nada más es relatar los hechos sin prisa y sin pausa. Pero ahora los hechos van a tener otro movimiento. La parsimonia de la época de Rosas, olvídense. Rápidamente esto se va a acelerar y así vamos a avanzar en forma, yo le diría, muy destacada. Bueno, como siempre, mis queridos amigos, muy agradecido. Espero que esta charla, como la del martes pasado, sea de su agrado. Y hemos terminado con la historia de Juan Manuel de Rosas. Parece mentira, ¿no? Tantas charlas que hemos hablado de él y ya no lo vamos a mencionar más. Lo único que puedo decir, a título final, es que vivió en Inglaterra sin ser molestado por nadie,
tenía un pequeño campito donde siguió trabajando como un gaucho, como lo que en definitivamente era, como un eximio jinete, y falleció allí en 1877. Y como dijo Guillermo Enrique Hudson, el dios tiempo tendrá que juzgarlo. Para algunos fue un buen gobernante, para otros todo lo contrario. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Como siempre, han sido ustedes muy amables en seguirme y bueno, espero que ahora con lo que viene me sigan acompañando. Tengan ustedes muy muy buenas tardes. ¿Cuánto?